Buenos días. Nuestra siguiente charla va a cargo de Llanos Navarro La Espada de la Universidad de Salamanca y se titula Lo bueno y el placer sobre la forma lógica de los principios éticos. Adelante. Muchas gracias. ¿Veis la presentación, no? Sí. Vale. Bueno, pues nada, en primer lugar quería dar las gracias a la Escuela de Invierno, a la organización del evento por invitarme. Eh, yo estudié este máster en el curso 2015-2016. Le tengo mucho cariño al máster y para mí es un gusto seguir en contacto. Eh, vale, bueno, mm, voy a explicar un poco de qué manera se escribe lo que voy a contar en lo que estoy haciendo ahora. Eh, bueno, yo he hecho una tesis de filosofía del lenguaje y aplicado a cuestiones, a preguntas metaéticas. Y ahora mismo, bueno, me gustaría escribir un artículo sobre cómo interaccionan dos fenómenos relativos al funcionamiento del discurso ético. Por una parte, el argumento de la pregunta abierta de Moore y por otra parte, la sobreveniencia. El argumento de la pregunta abierta de Moore lo voy a exponer a lo largo de la charla. La sobreveniencia es la idea de que, bueno, que los rasgos éticos de una situación o que los juicios éticos que hacemos acerca de una situación sobrevienen en sus rasgos no éticos o en los juicios no éticos que hacemos acerca de la situación. Por ejemplo, que si pues está mal robar comida para, bueno, dadas ciertas circunstancias acerca de una situación, juzgamos que está mal robar, pues entonces en cualquier otra situación que comparta las mismas circunstancias relevantes, el juicio ético tiene que ser el mismo. Entonces, simplemente por señalar un poco el esquema, el argumento de la pregunta abierta parece sugerir que los conceptos éticos y no éticos son radicalmente diferentes. El argumento de la sobreveniencia parece sugerir que hay algún tipo de dependencia entre ellos y algunos autores consideran que estos dos fenómenos son contradictorios. Entonces, lo que a mí me gustaría argumentar, pero que no es lo que voy a hacer en esta charla, sino el marco general, es que los dos fenómenos en realidad encajan bien si cambiamos la manera de pensar acerca de los conceptos éticos y, perdón, si pensamos en la interacción entre los conceptos éticos y no éticos, entendiendo que son conceptos de distinto orden y en particular que los conceptos éticos operan sobre los conceptos no éticos. Entonces, ahora prometo explicarme un poco mejor. Lo que voy a hacer en esta charla es introducir o pretendo introducir eh, estas dos maneras de pensar en la relación entre los conceptos éticos y no éticos, en un caso como conceptos del mismo orden, en otro caso como conceptos de distinto orden. Y para eso lo que voy a hacer es, bueno, retrotraer la intuición o ilustrar esta idea apelando a, bueno, a un debate clásico que hay en torno al argumento de la pregunta abierta, ¿no? Entonces, de lo que me voy a ocupar es de oraciones del tipo de lo bueno es el placer o lo bueno es el placer y solo el placer. En este contexto las voy a utilizar como equivalentes. Y la pregunta, bueno, la idea es que son oraciones que podríamos usar para expresar principios éticos, o sea, el tipo de compromiso que puede caracterizar una posición como el hedonismo, en este caso, o el utilitarismo, o este tipo de posiciones éticas, ¿no? Y la idea es cómo deberíamos interpretar lo que estamos haciendo cuando hacemos este tipo de, cuando preferimos este tipo de oraciones. Entonces, voy a distinguir dos interpretaciones de la acción que llevamos a cabo mediante estas oraciones, mediante estas preferencias, y voy a sostener que cada una de estas interpretaciones está asignando una distinta forma lógica a estas oraciones. Entonces, por una parte está la idea sobre la mesa de que cuando una hedonista afirma que lo bueno es el placer, lo que está haciendo es identificar en algún sentido ser bueno con ser placentero. Y por otra parte está la idea de que lo que hacemos cuando decimos que lo bueno es el placer es establecer entre bueno y placentero el tipo de relación que se da entre un predicado y su argumento. Eh, vale.
Entonces, bueno, voy a empezar presentando la primera interpretación. En primer lugar, al hilo del argumento de la pregunta abierta, voy a decir que el argumento de la pregunta abierta, al menos una de las cosas que hace es rechazar que estas oraciones éticas deban interpretarse como enunciados de identidad o como expresiones de identidad. A continuación voy a presentar una crítica a este argumento, que es a su vez una defensa de esta interpretación de las oraciones como expresiones de identidad. Y a continuación presentaré, bueno, haré algún comentario crítico acerca de esta crítica y presentaré la segunda interpretación y haré algún comentario a favor de ella. Vale, entonces, empiezo con el argumento de Moore. Eh, el argumento de Moore tiene creo que varias facetas y se puede reconstruir de varios modos, pero lo que yo voy a decir hoy es que una de las cosas que hace Moore es sostener que cuando afirmamos que lo bueno es el placer, eh, no estamos estableciendo identidad entre ser bueno y ser placentero, entre ser bueno y ser placentero. O sea, no estamos diciendo que ser bueno y ser placentero son la misma cosa. Ahora, ¿qué significa aquí cosa? En la manera de hablar de Moore, significa indistintamente concepto y propiedad. O sea, la tesis del argumento es que cuando decimos que lo bueno es el placer, no estamos diciendo que los términos bueno y placentero expresan el mismo concepto o atribuyen la misma propiedad. Y su razonamiento es el siguiente. Eh, si lo que hace la hedonista cuando dice que lo bueno es el placer fuera identificar los dos conceptos, entonces para ella no debería ser posible dudar si alguna cosa que es placentera es buena. O sea, una vez establecido que algo es placentero, para ella no debería tener sentido preguntarse si es o no bueno. Sin embargo, dice Moore, la duda es inteligible, incluso si somos hedonistas, entendemos lo que significa dudar si algo placentero es bueno. Por tanto, dice, bueno y placentero no realizan la misma función, dice, no son la misma noción, no expresan el mismo concepto, no atribuyen la misma propiedad. Y en general, o sea, él extrae una conclusión general del argumento, el concepto o la propiedad de ser bueno no se puede identificar con ningún otro concepto o propiedad. Vale. Bueno, aquí he puesto un fragmento que me parece muy expresivo de la idea. Dice, es muy fácil concluir que lo que parece ser un principio ético universal es de hecho una proposición idéntica, que si por ejemplo lo que quiera que se llama bueno parece ser placentero, la proposición el placer es lo bueno no afirma una conexión entre dos nociones diferentes, sino que involucra solo una, la de placer, que se reconoce fácilmente como una entidad distinta. Pero quien quiera que considere atentamente consigo mismo lo que realmente tiene ante su mente cuando formula la pregunta ¿es el placer o lo que sea bueno después de todo?, puede convencerse fácilmente de que no está preguntándose meramente si el placer es placentero. Vale, hasta aquí, primera idea, no deberíamos interpretar la expresión de principios éticos, estas oraciones, como enunciados de identidad. Vale, una crítica, a continuación presento una crítica que se ha ofrecido en contra de este argumento de Moore. Lo primero que quiero decir es que la crítica está motivada por consideraciones metafísicas. Una de las cosas que pasa con el discurso de Moore es que a partir de esta idea de que el concepto o la propiedad de ser bueno no es equivalente a ningún otro, él se declara no naturalista. O sea, él dice que bueno es una propiedad única y que es una propiedad distinta de cualquier propiedad natural y que entonces es una propiedad no natural. Entonces esto genera una reacción entre pues, autores, autoras que quieren defender una visión naturalista de la filosofía. Entonces, lo que quiero decir con esto es, esta crítica a Moore y esta defensa de la idea de que lo bueno es el placer está expresando identidad entre ser bueno y ser placentero, está motivado por la idea de que para defender una posición naturalista necesitamos poder reducir el concepto ético a algún concepto no ético, entre comillas, natural. Vale, dicho esto, el argumento, o sea, el contraargumento a Moore apela a la solución que Frege propone sobre sentido y referencia para los rompecabezas de la identidad. Lo que dicen los críticos es, el argumento de la pregunta abierta no demuestra su conclusión porque sabemos que hay enunciados de identidad que son verdaderos o que incluso son necesariamente verdaderos, pero que requieren descubrimiento o que son a posteriori. Entonces, eh, bueno,
Esto, en fin, lo iba a explicar porque estaba como pensando en estudiantes de grado. Lo paso muy por encima. En fin, Frege compara oraciones como el lucero de la mañana es el lucero de la mañana y el lucero de la mañana es el lucero de la tarde y dice las dos oraciones son verdaderas porque las dos expresiones, el lucero de la mañana y el lucero de la tarde, tienen la misma referencia, pero llegar a saber que el lucero de la mañana es el lucero de la tarde puede requerir descubrimiento. Digamos, las dos oraciones tienen distinto valor cognitivo, la segunda amplía de alguna manera la información que ya teníamos. Y la distinción tiene que ver con la diferencia entre sentido y referencia, como sabéis. Entonces, ¿cómo aplican esto los críticos de Moore al caso de lo bueno es el placer? Pues lo que sugieren es, de la misma manera que puede ser verdad que el lucero de la mañana es el lucero de la tarde y podríamos no saberlo, puede ser verdad que lo bueno es el placer, en este sentido de identidad, y que sin embargo no sea obvio, de tal manera que cuando alguien me pregunta si lo bueno es el placer, yo entiendo lo que me está preguntando. O sea, la pregunta queda abierta, pero eso no demuestra que no haya identidad entre bueno y placentero. Hasta aquí es más o menos una adaptación del, luego diré por qué más o menos, del argumento de Frege, pero creo que lo que hacen estos autores es ir un poco más lejos del argumento de Frege, porque lo que pretenden decir, vale, esto es algo que se me ha olvidado decir y que es importante. Estos autores son críticos con el argumento de Moore en cierto sentido, pero no en otro. Por lo menos algunos de ellos, por ejemplo, Guibert 2003, que es un autor expresivista, hace un movimiento que es usual entre los expresivistas. Los expresivistas se toman en serio el argumento de Moore, o sea, se toman en serio la idea de que en ese argumento se pone de manifiesto que el concepto o que los conceptos éticos realizan una función que es diferente de la que realizan los conceptos que entendemos como que sirven para atribuir propiedades naturales y que no se puede reducir a esa función. Es decir, se toman en serio la lectura semántica del argumento de Moore, pero lo que no quieren aceptar son las conclusiones ontológicas o las consecuencias ontológicas. Entonces lo que hacen es distinguir, eh, lo digo mejor, se toman en serio que el argumento de la pregunta abierta muestra que los conceptos éticos no son reducibles a conceptos no éticos, pero quieren rechazar que de esto se sigue que existen propiedades éticas y especialmente que estas propiedades son no naturales. Entonces, eh, lo que estos autores hacen con, digamos, el modo en que pretenden usar la distinción entre sentido y referencia es, perdón, estoy siendo muy caótica. Eh, vale, lo que pretenden decir es, los términos bueno y placentero expresan distintos conceptos, pero pueden referir a la misma propiedad. Esta es la idea. Vale. Voy a hacer dos comentarios críticos con esta solución. No son críticas muy articuladas, pero son dos sospechas. Por una parte, eh, bueno, yo tengo problemas con esta idea de que eh, podríamos asimilar, voy a empezar por la segunda, podríamos asimilar sentido con concepto y referencia con propiedad, que me parece que es lo que hacen cuando dicen que los términos bueno y placentero pueden expresar distintos conceptos pero atribuir la misma propiedad. En primer lugar, porque Frege es explícito en comentarios sobre sentido de referencia acerca de que concepto y sentido no significan lo mismo en su manera de usar los términos. Y en segundo lugar, y esto me lleva al primer punto, porque la referencia, bueno, la referencia de lo que Frege llama una palabra para concepto es un concepto. Aquí me voy un poco atrás. Una cosa que no he señalado antes es que cuando pasamos de ejemplos como el lucero de la mañana es el lucero de la tarde a ejemplos como lo bueno es el placer, eh, parece que hay un cambio en la categoría de los términos que estamos usando. En el lucero de la mañana es el lucero de la tarde tenemos nombres de objetos. En lo bueno es el placer parece que estamos involucrando lo que Frege llamaría conceptos o nosotros llamaríamos predicables. Entonces, según lo que Frege dice en comentarios sobre sentido y referencia, que sí que discute acerca de la posibilidad de establecer enunciados de identidad entre conceptos, hay dos maneras de ver esto.
podemos entender que lo que estamos haciendo cuando decimos lo bueno es el placer es establecer una relación de identidad entre, lo digo mal, nombres de conceptos, o lo que Frege llama palabras para concepto, cuya referencia es un concepto. Esta es una manera de verlo y en este caso lo que tenemos es una relación de identidad, es una relación de primer orden. Seguramente sí análoga a la del lucero de la mañana es el lucero de la tarde. La otra manera de verlo es que si lo que queremos decir es que lo que estamos identificando son propiamente predicables, entonces lo que estamos estableciendo es una relación de segundo orden, que para Frege no es exactamente la identidad, porque la identidad él la reserva a los objetos, y lo que estaríamos diciendo es que los conceptos bueno y placentero son coextensionales, que son verdaderos de las mismas cosas. Vale. Todo esto es para decir que, por una parte, el- la crítica que estos autores plantean al argumento de Moore requiere, creo, un poco más de elaboración. Habría que decir exactamente qué es lo que queremos decir cuando hablamos de identidad de conceptos. Pero el principal problema es que si lo que estamos queriendo decir es que funciona igual que el lucero de la mañana es el lucero de la tarde, entonces la referencia de las expresiones bueno y placentero es el mismo concepto. No veo cómo podemos sostener que son distintos conceptos pero atribuyen la misma propiedad. Y para recapitular, me parece que es un uso de los términos concepto y propiedad que no es un uso fregeano, pero que pretende defenderse con herramientas fregeanas. Entonces, he dicho, no es una crítica muy trabada, pero mi sospecha es que aquí hay incongruencias. Paso a la segunda interpretación. Vale, la segunda interpretación está contemplada de manera no demasiado explícita en el texto de Moore y la hace explícita, o sea, Gibbard se la atribuye a Moore de manera explícita en 2003. Entonces, aquí la idea es que cuando decimos lo bueno es el placer, no estamos estableciendo identidad entre bueno y placentero, lo que estamos haciendo es establecer el tipo de relación que se da entre un predicado y su argumento. Es decir, estamos predicando bueno de placentero, estamos haciendo caer placentero bajo el concepto bueno y por tanto estamos estableciendo una relación que es asimétrica, que es jerárquica y que establece una diferencia radical de orden entre los dos conceptos. He puesto aquí estos esquemitas para ilustrar la idea. Eh, la identidad implica que los dos conceptos son del mismo orden. Eh, Esta segunda manera de verlo implica que los dos conceptos son de distinto orden. Si esto es verdad, lo que hacemos cuando decimos que lo bueno es el placer es proporcionar una definición extensional del concepto ser bueno. O sea, estamos diciendo qué cosas caen bajo el concepto, qué cosas hacen que el concepto arroje como valor lo verdadero. Eh, y si esto es cierto, bueno, ya lo he dicho, habría una diferencia radical e irreducible entre los dos conceptos, pero además, incluso si fuera verdad que ser placentero es el único concepto que forma parte de la extensión del concepto ser bueno, esto no debería llevarnos a identificar lo bueno con lo placentero, porque un concepto no debe confundirse con su extensión. Eh, vale, entonces, ahora mismo quiero hacer solo una observación a favor de esta segunda interpretación, perdón, a favor de esta segunda interpretación o un poco a ver si puedo generar simpatía por ella. Vale, una cosa que yo veo favorable en esta manera de verlo, en términos de conceptos de primer y de segundo orden, es que desplaza el foco de la discusión de esta distinción entre propiedades naturales y no naturales a este tono un poco más lógico que creo que nos cuesta menos aceptar. Eh, Esto tiene que ver con algo que dijo ayer Ana en su charla, y es que hay una línea de pensamiento según la cual los conceptos de orden superior tienen una función expresiva. Eh, Creo que esto se puede hacer, o sea, encaja bien con la observación que Moore hace en el argumento de la pregunta abierta acerca de
la función no reducible de los conceptos éticos, pero no nos lleva a asumir su manera de hablar de ello como propiedades no naturales. Intento explicarme. Para esto me apoyo en Brandon. Brandon dice que el vocabulario normativo, expresiones como está mal, está bien, es bueno o es malo, tienen una función expresiva en el sentido de que se usan para hacer explícitos compromisos inferenciales que de otro modo podemos sostener también, pero que permanecen implícitos. Por ejemplo, que cuando yo digo que está mal causar daño, lo que estoy haciendo es explicitar o presentarme de manera explícita como alguien que suscribe inferencias como si extender el rumor causa daño, entonces no extiendo el rumor, si mentir causa daño, entonces no miento, o de manera general, si X causa daño, entonces no hago X. Es decir, cuando yo digo está mal causar daño, me presento ante mis interlocutores como alguien que responde a ciertos juicios no éticos acerca de las situaciones, perdón, responde a ciertos juicios no éticos acerca de ciertas acciones, adoptando un compromiso con esas acciones. Lo único que yo quiero sugerir aquí es que si esto es verdad, entonces efectivamente una afirmación como lo bueno es una afirmación como, por ejemplo, extender el rumor está mal, no es equiparable a otra como extender el rumor. A ver si me estoy liando. Bueno, efectivamente el concepto bueno y el concepto placentero no son equivalentes porque lo que yo estoy haciendo cuando uso vocabulario explícito normativo como es bueno, es decir, porque es placentero lo hago o porque causa daño no lo hago. Entonces lo que estoy haciendo no es simplemente decir que es placentero o que causa daño. Estoy presentando ese juicio como una razón para actuar. Estoy haciendo explícito que cuenta como razón para qué y eso es una operación de orden superior. Entonces a mí me parece que esta manera de verlo se puede encajar con esta forma lógica, esta segunda interpretación de la forma lógica de las afirmaciones éticas, pero no tiene este tono de que hay algo aquí misterioso o spooky. O sea, simplemente los humanos realizamos operaciones de orden superior o reconocemos ciertos juicios como razones para otros juicios. Esta es un poco la idea. Entonces, las conclusiones de mi charla son, en primer lugar, que el argumento a favor de la primera interpretación hace un uso de la distinción, sentido y referencia que se aleja del marco fregeano y, añado aquí, eh, está respondiendo a una motivación naturalista o de defender una visión naturalista de la filosofía, que me parece que es legítima, pero que me parece que no obliga a reducir la función de los conceptos éticos a la función de conceptos de primer orden. Y la segunda conclusión es que la segunda interpretación, la idea de que los dos conceptos, ético y no ético, son de distinto orden, eh, hace imposible identificarlos, pero es compatible con una explicación naturalista de la agencia ética. Creo que he sido súper caótica, pido disculpas, pero bueno, queda la discusión para aclarar. Muchas gracias, Janos. A mí me ha gustado mucho y me ha parecido muy claro, aunque tengo varias preguntas. Pero a ver si hay eh, más gente por aquí. Si algunos tenéis alguna pregunta, algún estudiante, no sé si tenemos algún estudiante que quiera preguntar algo. Bueno, pues si no, voy a hacer yo una pregunta para romper el hielo. Me ha parecido, bueno, me ha gustado mucho, no sabía mucho sobre este debate y lo has presentado muy claro. Y las preguntas que me surgen son sobre todo respecto a la otra opción, que a ti parece que no te gusta mucho, ¿no? La opción de la identidad. Me parece más intuitivo leerlo como una identidad, pero bueno, por supuesto, no, como no sé mucho del tema, pues no me hagas mucho caso.
Entonces, me pregunto si alguien ha pensado en este debate sobre la relevancia del externismo semántico, el tipo de externismo social, por ejemplo, del que habla Putnam y otros, eh, porque eso podría ser relevante a la hora de hacerte una pregunta con sentido, tanto en el sentido de decir, son dos conceptos, nos preguntamos si tienen la misma extensión o a lo mejor una pregunta de tipo analítico, si es el mismo concepto, podría ser el mismo concepto, pero en sentido de concepto amplio, es decir, que no lo captamos completamente, es decir, son palabras que tienen su uso y muchas veces pues no tenemos este problema con cualquier tipo de análisis filosófico. Cuando Grice propone un análisis de significar, pues claro, el análisis es dudoso y hay que pensar en casos y entonces una identidad conceptual o el análisis de conocer, etcétera, los análisis no son obvios, ¿no? Entonces, alguien podría hacer esta pregunta, preguntarse si lo bueno es lo placentero, entender que son dos conceptos diferentes, pero que en el fondo ¿no? Sea el mismo concepto, pero digamos que pueda ser un buen análisis, ¿no? Um, aunque dé para pensar, aunque alguien podría ser, a lo mejor es un mal análisis, ¿no? Digamos, podríamos pensar que no es, como dice Frege, una verdad tipo a posteriori o una identidad de referencia, sino una identidad de sentido también. No sé si esa opción se ha contemplado en la literatura. Em, hasta donde yo sé, que a lo mejor me faltan cosas, creo que no está tan... Bueno, es que no me atrevo a decirlo así con la boca muy grande. Voy a pensar. No, bueno, no sé A ver, si, es que si lo me ha digo. despistado un poco esto último de la identidad de sentido. Voy a hablar en mis términos, porque no creo que no sé hablar en otros. A ver, las motivaciones eh, mías para preferir la segunda opción no las he explicado. O sea, por una parte hay un marco teórico que es inferencialista y por otra parte hay algunos rasgos inferenciales, creo. Creo que es relativamente estándar sostener que hay algunos rasgos inferenciales del discurso ético que no son iguales a los rasgos inferenciales de estas otras, no sé, decir que algo es placentero no se comporta igual que decir que algo es bueno. Y sobre todo cuando ves cómo interaccionan los dos tipos de conceptos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, desde un punto de vista inferencialista, si dos expresiones realizan la misma función inferencial, son el mismo concepto. No veo en qué otro sentido podríamos decir que son el mismo concepto. Si no realizan la misma función inferencial, no son el mismo concepto. Eh, por esto antes hablaba de, bueno, hay al menos dos fenómenos que a mí me parece que se explican mejor de la segunda manera. Uno es el de la sobreveniencia. Eh, lo que dicen algunos autores es, si admitimos que estas dos eh, propiedades, propiedades éticas y propiedades no éticas, o conceptos éticos y conceptos no éticos, eh, son independientes, no hay manera de explicar por qué lo ético sobreviene en lo no ético. Esta es una razón para pensar que no son independientes. Eh, luego, la razón que yo daría para argumentar que no son iguales, que los dos conceptos no son iguales o que las dos propiedades no son la misma, eh, esto creo que, o sea, yo no lo he visto en ningún sitio, pero de hecho lo voy a decir y a ver qué os parece, porque a mí creo que me gusta la idea. A mí me parece que los agentes éticos, de verdad, en nuestra práctica, no tenemos un solo compromiso ético con un solo criterio, no tenemos un solo criterio. No solo nos parece bien lo placentero o no solo nos parece mal lo que causa daño. Depende de las circunstancias y depende de las circunstancias particulares en las que hacemos juicios éticos, los criterios son unos o son otros. Entonces, a mí me parece que si para explicar el funcionamiento del concepto bueno lo tenemos que identificar con un
con una sola propiedad no ética, no veo cómo podemos hacer esto compatible con la diversidad de criterios. Mientras que si yo explico el concepto ético como algo de orden superior, en cuya extensión pueden caer varios conceptos de un orden inferior, yo puedo en distintos contextos aplicar distintos criterios. Por eso digo, las razones son independientes. Esto no responde a tu pregunta, pero no lo sé. O sea, la respuesta es no lo sé y luego todo el otro rodea. Sí, no, sí, sí, no, estoy de acuerdo. Es decir, lo que acabas de decir parece muy, muy convincente. Eh, y estoy de acuerdo que parece poco intuitivo identificar los dos conceptos, ¿no? Es decir, que digamos sí a la pregunta si lo bueno es lo placentero. Pero entendía que el problema de Moore es cómo podemos dar sentido a esa pregunta, ¿no? Es decir, cómo analizamos ese enunciado, no, no tanto si es verdadero o es falso, sino si es un enunciado de identidad o qué tipo de enunciado es. Eh, bueno, tenemos más preguntas. Sergio. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. La verdad que el tema me ha parecido muy, muy interesante que estás abordando. Creo luego buscaré tu email y te escribo. Ah, Hay una cosa que me llamaba la atención, porque tú en tu crítica, la última que hacías, argumentabas que no había que confundir, que según Frege, pues que no había que confundir el concepto con la referencia, creo que habías dicho. Y me llamaba la atención eh, porque, no sé, porque el placer y lo bueno, eh, a priori a mí, que no lo estaba estudiando, no entendería que es la referencia y otro el concepto. No sé, porque de hecho me parecería el placer que es más, que es más la referencia, porque es no, o sea, quiero decir, las dos cosas lo puedes sentir, ¿no? De alguna manera, internamente tus estados mentales te permiten sentir independientemente placer y sentir que estás haciendo el bien. Entonces, bueno, ahí es como un poco, tal vez un poco tiene que ver con lo último que decías, que hay muchos criterios éticos que te pueden determinar las cuestiones. Entonces, no sé, pero bueno, entonces eso me sonaba un poco extraño como crítica. Me sonaba. Pero luego lo otro que decías de diferenciar entre primer orden y segundo orden, eso sí me parece que no sé si la idea es tuya, pero si la idea es tuya, me parece una idea muy, muy buena y me parece un tema muy, muy interesante. Muchas gracias. Voy a empezar por el final, que es lo más importante. No es mía. O sea, no es mía hasta cierto punto. Quiero decir, yo trabajo en esto a partir de... Hice mi tesis en Granada y en Granada llevan muchos años trabajando sobre esto. Mi directora María José Frapoli lleva muchos años trabajando sobre esto y yo me inscribo en ese grupo y en esa línea de investigación y, o sea, creo que mi tesis pretende contribuir a ella, pero que la idea, pues, estaba ahí. Vale, a ver, creo que hay varias cosas. Una, creo que a lo que hacía referencia es a que yo he dicho que no se debe confundir un concepto con su extensión. Cuando he dicho incluso si placentero agotara la extensión o ser placentero agotara la extensión del concepto ser bueno, eso no significa que ser placentero y ser bueno sean lo mismo, que ser bueno y ser placentero sean lo mismo. Al contrario, si uno forma parte de la extensión del otro, no pueden ser lo mismo por definición, porque hay diferencia de orden entre ellos. Frege pone un ejemplo este sí que lo tengo localizado, sobre concepto y objeto, cuando dice que solo hay una Viena, y dice, aquí lo que tenemos es el concepto ser Viena, y bajo ese concepto solamente cae una cosa, a saber, la ciudad de Viena.
O sea, solamente hay una cosa que hace verdadero al concepto ser Viena, pero el concepto ser Viena y la ciudad Viena no son lo mismo desde un punto de vista lógico. Esto es lo que yo estaba queriendo decir. Incluso si solo lo placentero es bueno, placentero y ser bueno no son el mismo concepto. No sé si con esto me explico mejor. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que a mí me choca que para mí las dos cosas, tanto placentero como bueno, podrían ser en la ciudad de Viena, en la analogía. No, ¿por qué? No sé, internamente lo siento así. Quiero decir que también, yo que sé, también podría, cada ser humano es un poco diferente. Entonces tampoco sabría decir hasta qué ese análisis de cuestiones tan internas y subjetivas a la propia mente se pueden distinguir así, no sé. Pero a mí a priori, internamente, es la sensación que tengo. O sea, una cuestión distinta es cómo llegamos a establecer que una afirmación de este tipo es verdadera o no, o qué razones tenemos para apoyarla, o sea, luego se someterá a discusión. Aquí la pregunta era, ¿qué es lo que estamos haciendo o cuál es nuestra pretensión cuando decimos esto? Eh, ¿O qué forma lógica se supone que tienen o de qué manera se relacionan estos dos conceptos? Eh, no sé. Sí, no te preocupes. Simplemente era. Pero la idea de distinguirlos lógicamente eh, respecto a la ética me parece súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Janos.